Buenas noches, amigos televidentes, oyentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Bienvenidos a este programa de hoy, lunes 6 de octubre. Hemos invitado al ingeniero Mauricio Salem Antón. Él fue gerente de la Corporación Financiera Nacional, fue presidente de Ban Ecuador y del Banco del Pacífico y actualmente se desempeña como consultor financiero y empresario. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Importante conocer la opinión de alguien que también ha hecho política. ¿Qué piensa de lo que ha pasado en este paro cuando se inició como una medida reivindicatoria de algunas aspiraciones supuestamente pues de la CONAIE y terminó convirtiéndose en un Battle Royale que yo creo que al final perjudica más bien hasta a los que protestan, no solo a los que quieren trabajar? Así es, buenas noches, Jimmy, un gusto poder compartir con usted este espacio y definitivamente lo que indica es real. Esta es una medida que ha venido en el tiempo convirtiéndose o mutando del legítimo derecho a la protesta social al vandalismo, al vandalaje, a una especie de sitiar a los gobiernos de turno para poder conseguir lo que intereses particulares muy extraños o poco claros, por llamarlo menos, quieren siempre sacar provecho y pescar a río revuelto. En este caso específico es una vez más, después de una medida que hasta ahora, al menos a mí, nadie de quienes protestan me han dicho con alguna evidencia cuál es la afectación real al pueblo que están reclamando. Más bien yo si pudiera decir, si es que ustedes dependen, y les pudiera decir esto, si ustedes dependen de un subsidio para ser rentables o para ser eficientes, están en la actividad equivocada. Porque quiere decir que el país, la sociedad en general, está subsidiando un negocio particular de alguien que si no tuviera ese subsidio, quiere decir que no es rentable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sociedad tenemos que pagar el negocio particular de unos cuantos si es que fuera un negocio legítimo. Pero en este caso me quedan mis dudas porque habiendo pasado unos días después de la medida, vemos que casi el 25% del consumo de diésel ha caído. Mágicamente. Y el país no se ha paralizado. Más bien las ventas, de la información que el gobierno ha dicho, las ventas han subido, las exportaciones no petroleras han subido, la producción petrolera ha subido, el turismo se ha incrementado en los lugares donde obviamente han podido acudir quienes pueden hacer turismo interno y externo. Y el consumo del diésel ha caído el 25%. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente dejó de consumir diésel porque subió $1 el costo? Por favor, eso es claramente la consecuencia de que dejó de ser negocio para algunos que sacaban ese producto a otros países, porque si usted conoce, el costo del diésel en el Perú, por ejemplo, es de 1,13 el litro. Por 4 quiere decir que cuesta $4.52 el diésel. Claro, si yo lo tengo subsidiado a 1,80 en el Ecuador, es negocio pues venderlo a $3 en el Perú para que en el Perú también saquen su tajada. Claro. Y no tengo nada que en contra del Perú, pero es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, en este sentido, Jimmy, no hay nada más evidente que un paro que dice defender el bolsillo de los ecuatorianos le cuesta más al ecuatoriano en el costo de los productos, en el costo de los víveres que no pueden llegar a los mercados, producto de los cierres, del vandalismo y de las paralizaciones. ¿Se refleja en la inflación, en los índices inflacionarios? Bueno, tenemos el dato del último paro que hubo en el 2022. Si usted se fija en el confinamiento del COVID, el impacto inflacionario a la canasta básica fue del 14%. Obviamente estaba parado todo. Todos los precios subieron por producto de la escasez y de la demanda. Eso es un tema, sin ser economista, todo el mundo sabe que esto va en relación a la demanda y a la oferta. Y en este sentido, el 14% tuvo el impacto del COVID. El terremoto del año 2016, cuando se incrementó el IVA del 12 al 14%, ¿sabe cuál fue el impacto de la inflación? El 1.19%. ¿Y usted sabe cuál fue el impacto de la inflación del paro del 2022? El 15.46%. Es decir, el paro
le costó más a los ecuatorianos en su bolsillo y en la canasta básica, más que cualquiera de las medidas que se han aplicado producto de las inclemencias y desgracias de la naturaleza o medidas económicas como la del IVA. Claro, ahora usted está en la línea de quienes piensan que efectivamente ha habido otros actores atrás de las movilizaciones, porque todo lo que se ha invertido, gastado, pagado, que se ha visto en el paro que se encapsuló en su momento en Imbabura, no es gratis, pues, ¿no? No. Hay movilizaciones que cuestan, vaciar volquetas de tierra para cerrar vías y puentes cuesta. ¿De dónde sale la plata? Por eso es que hay una suerte de vinculación presunta con la minería ilegal. ¿Es probable? Con la minería ilegal, con el contrabando de combustibles, con una serie de actividades poco claras, al menos. El presidente y el gobierno y las autoridades han sido claros en determinar cuáles son todas estas amenazas que la sociedad tiene y que obviamente va a financiar esas economías irregulares. Pero yo no tengo ninguna duda, por si acaso. O sea, no tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda, dicen, ¿no? Y pruebas hay más que dudas, en el sentido de que vemos grabaciones de actores políticos que están fomentando esta inestabilidad en el país. Todos es un secreto a voces de que atrás del movimiento tal o de la organización tal están grupos políticos. Es un secreto a voces que atrás de ciertos actores que están en la economía irregular tienen su brazo político en ciertos actores políticos. Es decir, yo creo que esto no es un secreto para nadie. Lo único que sí es cierto es que nadie se sostiene 10, 12, 15, 20, como fue en el 22, casi un mes y medio, 2 meses, en las calles movilizándose sin comida y sin alimentos, si no tienen un brazo económico atrás que los esté financiando. Y en este sentido le corresponde a las autoridades determinar quiénes están detrás de esto, porque incluso ayer me llegó a mí una información de que habían autoridades seccionales que estaban detrás de las movilizaciones sin, obviamente, dar la cara, pero dándoles maquinarias para que puedan bloquear vías, promoviéndoles o proveyéndoles de insumos para que puedan generar el caos. Y esto es lo que hemos tenido lamentablemente en los últimos años. Cuando algo no le gusta a alguien, usan al pobre pueblo indígena que tiene su legítimo derecho a protestar cuando el caso lo amerite, pero los utilizan y son ellos los principales complicados en este esquema, porque una empresa puede aguantar, un empresario puede, como quiera, con su músculo financiero aguantar unos días, pero quien vive del día a día... Los comuneros, por ejemplo, no pueden. Quien tiene que pagarle a su auxiliar, a su ayudante, para que pueda llevar el pan a su casa día a día, él no puede aguantar más de 2, 3 días sin comer. Entonces, en este sentido, yo apelo a la sensibilidad más que nada de la ciudadanía. No de esta gente, porque esta gente dice, bueno, yo me siento a dialogar siempre y cuando se haga lo que yo quiero. Entonces, eso no es dialogar. O sea, yo sí creo en el diálogo. Creo mucho en el diálogo, pero un diálogo de doble vía. Un diálogo que sea de escuchar y de hablar. No solamente un diálogo que sea de imponer, porque en ese rato empezamos justamente a inclinar negativamente la balanza. Entonces parecería ser que, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?, que el presidente de la República no jugó mal al él personalmente no participar ni activar ningún diálogo. Finalmente el paro de a poco se fue apagando o se ha ido apagando y, bueno, de alguna manera ha salido bien librado. Sí, y yo creo que el presidente, al menos yo no lo he escuchado decir yo no voy a dialogar. Puede haberlo dicho, la verdad yo no lo he escuchado. Pero sin embargo yo no creo que él sea una persona ilusa en que si tiene la posibilidad de sentarse a llegar a acuerdos, obviamente acuerdos que le convengan al país y no a un grupo minúsculo de gente, él no va a tener empacho en hacerlo. Pero si a mí alguien me dice, yo para sentarme a dialogar, primero me derogas el decreto tal o primero me va, entonces en ese sentido no hay diálogo. Simplemente atente a las consecuencias y si no te gusta la represión, no me armes caos, pues. Entonces, vamos en doble vía. Porque aquí lo que se dice es, se criminaliza la protesta social. La protesta social, que yo sepa, no es incendiar fiscalía, Contraloría, no es cerrar calles. O sea, eso no es. Tampoco está amparado por el derecho a la resistencia. Entonces, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que todos vayamos aterrizando donde tenemos que aterrizar y que el país sepa que estos subsidios que en algún momento se crearon para arreglar una distorsión dentro de la economía nacional fueron hechos de manera temporal.
Que se quedaron 50 años en el tiempo, eso es distinto, pero un subsidio nunca puede ser creado de manera permanente, porque el subsidio se crea mientras ocurre esta distorsión, se crea el subsidio, se corrige la distorsión y luego que se ha corregido la distorsión, se focaliza esa atención a la ciudadanía del subsidio a los sectores donde realmente amerita tenerlos y no a sectores irregulares de la economía que lo único que hacen es poner en sus obras a la misma población. Claro. Ahora, hablando de la actitud del presidente de la República que decidió él personalmente no sentarse en una mesa de diálogo con condiciones, como usted lo ha señalado, ¿en qué se diferencia esto a lo que ocurrió, por ejemplo, con Lazo, con Lenín Moreno, que finalmente se dieron, hablaron y al final de cuentas, al poco tiempo, las protestas se repitieron? Es que esto es como todo, ¿no? Yo personalmente le puedo decir mi experiencia. Yo viví una experiencia, por ejemplo, con estos grupos que pedían la condonación de las deudas de la banca pública, que es plata del ciudadano, que no es plata del Estado. La banca pública, en muchos de los casos, recibe dinero de gente como ellos, que reclamaban esas condonaciones. Y cuando ellos negocian la ley, ellos dicen, bueno, negociemos para que sea hasta $10,000. Entonces, claro, uno negocia con ellos, llega a acuerdos. Cuando ya se implementan los acuerdos, ya viene la exigencia. Dice, no, ahí dice hasta 10,000, quiero los 10,000. Entonces comienzan, vamos a hablar en el argot popular, empiezan con la puntita nomás del dedo, ¿ya? Claro, entra la puntita hasta que ya se dan cuenta, ya está el hombro. Brazo. Entonces, Sí. hay que aterrizar las cosas donde tienen que aterrizarse, hay que decir las cosas como son. Y en este sentido yo creo que es una medida correcta. Las distorsiones están para resolverlas y el país está para avanzar. Y en esta dinámica de avanzar, creo que el tema de resolver el problema de la Constitución, que no va a ser la solución a los problemas, pero sí va a ser un problema que hay que resolver, comience ya a armarse este traje que la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano tiene que usar para los próximos, esperemos ahí sí, 50, 100 años. Y que no sea una constitución como las que hemos tenido a lo largo del tiempo, que ha sido constituciones, nos hemos pasado de constitución en constitución y los problemas siguen siendo los mismos. Y ninguna constitución ha durado más de 22 años. Entonces, así el país no puede avanzar. Claro. Ahora, Mauricio, esto que ha pasado con la CONAIE, en 2 minutos tratemos de resumirlo. Correcto. ¿Esto que ocurrió con la CONAIE de algún modo la debilita? Yo creo que la CONAIE como tal es una organización legítima que tiene su estructura, que tiene su organización, pero yo creo que el movimiento indígena como tal, porque acordémonos que la CONAIE es una de las muchas organizaciones que los indígenas tienen dentro de su estructura, pero ya el movimiento indígena como tal, hablemos en lo organizativo y político, yo creo que ya viene debilitado hace tiempo, producto de esto mismo. Y seguramente se ha fraccionado. Y producto de esto mismo, de que cada vez y cuando los ciudadanos, el ciudadano, el que quiere trabajar, el que quiere vivir en paz, se ha dado cuenta que ha sido utilizado por pseudo dirigentes que en su momento les han vendido la idea, que haciendo lo que hacían era la manera de prosperar y lo único que han conseguido es retroceder en sus economías. Vamos a hacer la pausa, regresamos para analizar en el segundo bloque temas que tienen que ver con lo que hay que hacer para recuperar al Ecuador en lo económico y por supuesto, ¿qué se puede esperar de una próxima Asamblea Constituyente? No se vayan que regresamos en breve. Volvemos con el ingeniero Mauricio Salem Antón. Él fue gerente de la Corporación Financiera, fue presidente de Banecuador, del Banco del Pacífico y también hoy consultor financiero y empresario. Le pedimos que opine esta vez en este bloque, ingeniero, respecto de la nueva constituyente, si es que llegamos a ese trance. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tiene el país han sido atribuidos a una constitución, como en el 2008, que a juzgar por lo que se ha advertido, más parecía programa de gobierno. 444 artículos, excesivamente reglamentaria. Usted, como banquero en su momento, como empresario, como funcionario público, ¿cree que efectivamente hay algunas trabas que hay que soltar con una constitución nueva? Definitivamente sí.
Lo que sí me gustaría, y ser claro siempre, y lo he sido, mientras he tenido la oportunidad de poder expresar mi opinión, es que el hacer una nueva constitución no va a resolver los problemas estructurales del país de manera inmediata ni automática. No es la panacea, claro. No, y eso me preocupa, que la ciudadanía compre esto de que con la constituyente prácticamente se acabaron los problemas. Eso no va a ser así y no hay que vender humo tampoco. Hay que ser responsable. Pero lo que sí es cierto es que el país necesita un traje a la medida de lo que hoy vivimos, de lo que hemos visto, de las experiencias que hemos tenido. Y definitivamente la Constitución de Montecristi no nos ayuda en casi nada. Eso hay que cambiar. ¿Pero cambiar para qué? Para poder cimentar las bases de un país que tenga una mejor seguridad, una mayor seguridad jurídica, que le permita a estas distorsiones de la realidad nuestra, por ejemplo, de que el Estado debe ser un monopolio en los sectores estratégicos y que no se permita la inversión privada. Eso es una barbaridad. Eso es un buen punto. Eso es una barbaridad porque, si usted se fija, Jimmy, nosotros le compramos energía a los privados en Colombia cuando hay la necesidad de comprar. ¿Por qué a un privado de otro país podemos comprar y el privado de aquí no puede generar o traer más de 100 megavatios? O como sea. Que sí. Entonces, ese, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico, y de allí el tema del Código Integral Penal y de todas las cosas que a su alrededor hay, en función de que es una constitución garantista, pero garantista no del ciudadano, sino garantista del delincuente. Y eso también tiene que cambiar, porque si no, vamos a estar en permanente zozobra y así podemos enumerar un montón de cosas. Lo que sí es claro es que de darse la constituyente, que en mi ánimo está que ojalá se dé, porque el pueblo tiene que el 16 de noviembre pronunciarse en las urnas de que está de acuerdo para poder ir a una elección de asambleístas constituyentes y luego de eso ir a otra elección que es de ratificar lo que hicieron estos iluminados, por llamarlo de alguna manera. Y en ese aspecto vamos a tener 3 elecciones a lo largo de un año y esperemos que sea a lo largo de un año, porque donde se entrampa las cosas en la asamblea, porque hay las 2/3 partes tienen que pronunciarse a favor de cambios, reformas, etcétera. Y si no se llegan a esas 2/3 partes, que en mi concepto fue un error del decreto o del instructivo o de la normativa, de haber puesto que esto se hace con mayoría de las 2/3 partes. Me parece que hubiera sido con mayoría calificada, que es la mayoría de la mitad más 1, si el gobierno tenía la mayoría a buena hora, pero esto de poner las 2/3 partes yo creo que es un riesgo innecesario, y más aún cuando en la Asamblea tienen una mayoría que hubieran podido llevar adelante reformas parciales a la Constitución en los temas más sensibles, lo que ya nos iba a permitir ir cambiando un poco el rumbo de lo que teníamos que tomar. Y lo otro que ocurre con este tema de la Asamblea Constituyente, que eso sí nos va a pasar, es que ante una expectativa del cambio de modelo del país como tal, la inversión se va a detener. La gente no va a estar con ese ánimo de ver qué hago, porque ni siquiera las leyes que paralelamente la Asamblea va a aprobar son leyes que no sabemos si en el tiempo van a quedar, porque si la Asamblea Constituyente decide otra cosa, esas leyes quedan sin efecto. Claro. Entonces, es un tema que está por verse. Lo que sí estoy claro es de que se necesitan cambios estructurales, necesitamos cambios importantes dentro de la estructura que el país tiene como tal, inversión, apertura a la inversión extranjera, generación de empleo, eso va a generar empleo. Y definitivamente los cambios, si se hace lo que hay que hacer, los veremos en los próximos 5 años, no inmediatamente. Claro. Bueno, sí, y este tema de la otra constitución, a lo mejor hace 6, 8 o 10 años habríamos pensado, caramba, otra más, pero es que el mundo cambia, evoluciona tan rápido, que ya esa constitución tan reglamentaria del año 2008, ya hoy, para el mundo de hoy, del 2025, ya no es viable. Es que ese es el problema. Y usted ha dicho una palabra clave. Esa constitución muy reglamentada. Son 400 y ni sé cuántos artículos, 444 artículos creo que tiene, una cosa así. Eso. ¿Usted sabe cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. Y había una sola. Y ha estado a través de los años. Y nadie va a decir que la seguridad jurídica, a excepción de ciertas cosas que pueden ocurrir puntualmente con ciertos actores por ahí. Es una constitución que uno sabe cuáles son las reglas del juego y uno sabe a qué se atiene y existe verdadera justicia. Y son 27 artículos y 27 con 4 enmiendas, creo, 5 enmiendas, 7 enmiendas, no sé bien cuántas enmiendas han sido, pero eso es todo lo que ha existido en Estados Unidos. Mientras más condumio le metas al caldo,
más distinto te sabe todo y no te sabe y te termina no sabiendo a nada. O sea, al final del día, mientras menos regulada esté esa Constitución, mientras menos aclarado estén los artículos, va a ser mucho más sencillo aplicarla y no van a haber estas cruces o conflictos entre artículos que lo que hacen es que un tercero tenga que dirimir, y ahí vienen también los conflictos con los organismos y de que control. no se den pues los monopolios, ¿no? Que la nueva Constitución prevea que no pase lo que pasa hoy día, por ejemplo, que los privados no pueden importar diésel, por darle, o gasolina, porque es un monopolio de Petroecuador. Entonces son cosas que uno no entiende, ¿no? Pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esta muletilla, esta narrativa que a lo largo de los años los sindicatos y los funcionarios y todos estos burócratas que nos han tenido secuestrados, y no todos los burócratas son malos, ojo, no, los burócratas malos me refiero, nos han tenido acostumbrados a decirnos que la soberanía está en que el país tenga el control de los recursos y que los recursos son del Ecuador y del ciudadano, y que si yo le permito a un privado traer, estoy violando y vulnerándolo. Esto lo único que vulnera es el interés y el bolsillo de unos cuantos sapos que han lucrado del petróleo y de las instituciones del Estado. Mauricio, siempre digo que soberanía es que la gente pueda comer, que la gente pueda estudiar, que tenga acceso a la salud. Eso es soberanía realmente. Exactamente. No estas muletillas que nos quieren imponer, que ya la gente se comienza a dar cuenta. Entonces, sí, no podemos estar sometidos a estas limitaciones. Yo creo que el mundo hoy es un mundo más integral. Es un mundo que, si bien es cierto, tiene fronteras. El dinero, el hambre, el dólar o el euro, lo que sea, ya no tiene fronteras. Ya eso está en el día a día del ciudadano. Ahora, Mauricio, ¿qué hay que tocar? ¿Dónde hay que intervenir para que se genere riqueza aquí? Lo más complejo, sí, es el petróleo. Tenemos, he dicho yo, 30.000, 40.000 millones bajo la tierra. Pero no se explota, no se produce, no se explora tampoco, porque hay la contraparte, ¿no? Por ejemplo, las comunidades o la CONAIE dicen: queremos que regrese el subsidio, pero al mismo tiempo no queremos que exploración y explotación petrolera. Sí, pues. Eso es una contradicción. Exacto, o sea, por eso digo, quieren lo mejor de los dos mundos, quieren pedir sin dar, y en ese aspecto yo, por ejemplo, tocaría muy claramente el tema de la minería legal. Ya. Hablo de la minería legal. Ajá, sí. Y la minería legal, ¿qué implica? Explotación de los recursos que el Ecuador tiene bajo tierra con remediación ambiental. Oiga, hoy las guerras ya no son pues tanto de bases ni de cohetes. Ahora todo es estratégico, ahora quiere darle a la cabeza del líder tal y llega el dron a donde tiene que llegar. Así es. Hoy existen una serie de medidas que pueden compensar el daño ambiental. Existen, pero un montón. Pónganlo si quieren, o sea, exíjanlo si quieren. Pero no se puede limitar al Ecuador a que siga durmiendo con ropa harapos en una tierra donde estamos llenos de recursos naturales que se pueden explotar. Esto se hace en todas partes del mundo. Basta mirar a un ladito, pues Perú, que tiene la peor clase política de América, en cambio en estos temas del mantenimiento de la economía, caramba, qué bien. Y hay la minería legal, lo mismo que en Chile, son dos países ricos. Lo que pasa es que, ¿y sabe qué es lo peor de esto? Y lo que más me preocupa, Jimmy, que estamos satanizando un tema que puede ser la solución a muchos problemas que el país ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Lo estamos satanizando. ¿Y por qué lo estamos satanizando? Por estas narrativas de estos grupos de interés que convencieron en algún momento a la gente a que la explotación del ITT era un problema para el país. Y tantos millones de dólares invertidos ahí, hay que conversarlos a desinvertir. ¿Qué pasa con las empresas, por ejemplo, que tienen concesiones mineras que pudiesen generar empleo, generar recursos al país, con condiciones adecuadas para el país? Claro, ojo, por supuesto. Y con remediación ambiental que sea mayor incluso que la que existe actualmente sin explotarlas? ¿Qué pasa con eso? Nadie va a querer meter $1 aquí si vamos a tener cada vez y cuando esta serie de narrativas que lo único que hacen es que hacer que el país retroceda. Y como le decía hace un rato, somos un país que tiene ni sé cuántas constituciones ya han llevado a cabo. 20. De la cual creo que la de 1908, me parece, fue la que más duró. Creo que fueron 22 años. De ahí, todas van cambiando. La actual tiene del 2008 son 17 años, ya estamos cambiándola, porque la hicieron en su momento mal. Hubo una anterior del 98 que duró 9 años. Entonces no podemos, en un país que quiere ir adelante, avanzar con un norte específico, estar cambiando el modelo de país cada 20 años. No, pues y además tenemos que entender que el Ecuador
que es un país bendecido por Dios, está en su mejor momento hoy en exportación de productos no tradicionales. El campo está respondiendo. Correcto. Pero tenemos riqueza debajo de la tierra que en algún momento habrá que explotarla para salir de la pobreza franciscana en la que vive todavía mucha gente, ¿no? Países con mucho menos recursos que nosotros están volando. Guyana. No se vaya lejos. Ya. Guyana, en este momento es uno de los más grandes productores de petróleo de Sudamérica, y Argentina ya hoy está explotando petróleo, y las empresas que están explotando petróleo en Argentina vía concesión ya están exportando su propio petróleo. Es una cosa increíble. Exacto. ¿no? Sí, nosotros insistimos en estos discursos retrógrados, atrasapueblos, que lo único que hacen es generar más pobreza a quienes dicen defender. Entonces, obviamente, el Ecuador no va a salir de la situación en la que se encuentra. Muchas gracias al ingeniero Mauricio Salem Antón, que nos ha acompañado esta noche en Ecuador TV. Muy amable por estar con nosotros, Jimmy. Mi estimado Mauricio. Con ustedes, amigos, regresamos mañana martes 7 de octubre en otra emisión más de Un Café con JJ por Ecuador TV.